Muy buenas noches, queridas hermanas. Feliz, bendecida de poder estar aquí. Realmente es un regalo precioso de Dios el que me da la oportunidad de poder evangelizar. Y esta es la primera vez que voy a dar una prédica. Bendito sea el Señor que me ha puesto aquí. Le pido que cada palabra que yo vaya a decir, que cada palabra que vaya a salir de mi boca sea inspirada por el Espíritu Santo. Amén. 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 Esta noche, queridas hermanas, nuestra prédica se basa en la misericordia. Todas las obras de misericordia que existen, las corporales y las espirituales. Vamos a dar inicio con nuestra prédica explicándoles de manera precisa el significado de la palabra misericordia. La palabra misericordia deriva del latín misere, que significa miseria, y cor o cordis, que significa corazón. Miseria del corazón es el tener un corazón solidario. Eso es lo que el Señor nos invita. Pero también existe una segunda definición que está escrita en la palabra, está en la Biblia, que nos dice que es rajamín. ¿Rajamín qué viene a ser? Rajamín es como la entraña, es decir, se lo compara como el útero, porque nosotros venimos del Padre y vamos hacia el Padre, porque el Padre nos ama, nosotras somos sus hijas, y de ahí venimos y ahí vamos a volver. Él nos acoge como el verdadero Padre que es de todo lo creado. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Esta noche, ¿alguien ha traído Biblia? ¿Sí? Mateo capítulo 25, versículo 35 y 36. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber. Era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, estaba enfermo y me visitaste, y en la cárcel acudiste a mí. La misericordia de Dios es considerada como uno de los mayores atributos de nuestro Padre, porque habla de la nobleza del corazón, la compasión que nosotros tenemos y que la hacemos descender, la hacemos bajar hacia nuestras manos de una manera figurativa con las obras que nosotros realizamos. La misericordia de Dios está también íntimamente unida a la justicia, porque sin misericordia la justicia puede ser muy cruel. Sin misericordia la justicia puede ser también injusta y engañosa. Eso nos dice la palabra. La palabra misericordia tiene tantos significados y se la menciona tantas veces en la Biblia, que nos muestra que es el abrazo entrañable que nuestro Señor Jesús, nuestro Padre, ha tenido con nosotros, porque nos ha amado Él primero. Él tiene ese corazón misericordioso con nosotros. Es así que el Señor nos invita a que nosotras también podamos tener un corazón solidario con todo aquel que lo necesita. Si nosotros no tenemos esa misericordia en nuestro corazón, nosotros no podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón duro, un corazón de piedra. ¿Y Dios qué es Dios? ¿Alguien me puede responder qué significa Dios? Amor, exactamente. Dios es el rostro de amor y misericordia del Padre, que nos dice Efesios 2:4, que Él es un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y pródigo en amor y fidelidad. Por eso Él ha enviado a su Hijo para revelarnos ese amor infinito y misericordioso. Y es una ley fundamental para cada una de nosotras. ¿Por qué? Se preguntan por qué es una ley fundamental. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Es una ley fundamental. La misericordia es una ley fundamental
que habita en el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros, esa ley fundamental de la misericordia, tiene que habitar en nosotros. No es un don que se derrama como el don de la sanación, es un corazón que tiene el amor de Dios acá adentro y que es capaz de mirar al hermano en esta vida, acompañarlo, porque nos une al ser humano, al hombre, a la mujer, nos une con Dios. El amor de Dios, la misericordia, nos une a Él. Y por lo tanto, ¿qué es lo que dice el Señor? Él abre el corazón a la esperanza para que seamos amados por siempre. Y ese amor que nos da la esperanza cuando nosotras vemos a nuestro hermano, aunque no lo conozcamos en la calle, lo encontramos o vemos a alguna persona que la vemos atribulada, llorando, o un indigente, alguien que encontramos en la calle, nosotros sentimos esa misericordia, sentimos esa compasión de la persona que encontramos allá, y ese es un referente que nos muestra que nosotros tenemos esa grandeza del corazón porque Dios nos las ha regalado, y esa grandeza, el tener un corazón misericordioso, hace que nuestro Padre perdone nuestros pecados. Él nos da la fortaleza para que nosotros no volvamos a pecar, nos perdona gracias a esa infinita misericordia que tiene nuestro Padre. Ahora bien, después del pecado de Adán y Eva, el Señor no quiso dejarnos a merced del mal, no quiso dejarnos en soledad. Por eso es que nuestro Padre, Él ha enviado a nuestra Santa Madre, a nuestra Madre la Virgen María, así como nosotras somos mamás. Él envió a la Virgen María para que mediante de ella nosotros podamos tener a nuestro Redentor y Salvador y nos pueda liberar del pecado, de la gravedad del pecado que nosotros estábamos viviendo, y que podamos experimentar ese amor misericordioso, ese amor compasivo que el Señor tiene con nosotros, porque Él sostiene los corazones afligidos de cada una de nosotras. Él siempre está. Nosotros dudamos de la palabra del Señor, decimos, humanamente yo voy a estar bien, pero cuán grande es nuestra fe para saber que el Señor siempre va a estar sujetándonos de la mano y apartándonos a nosotros con ese corazón noble, trabajado, arrepentido. ¿De quiénes? De los malvados. Es así entonces que el Señor obra como un padre y una madre. Es muy comparado a las entrañas del útero. Así como un padre y una madre son capaces de dar la vida por sus hijos. ¿Cuántas de ustedes son mamás? La mayoría, ¿no es cierto? Somos mamás. Entonces, con mayor razón nuestro Padre que es el Padre de todo lo creado, quien nos hizo a imagen y semejanza de Él, Él nos enseña a que nosotros podamos como hijas recibir esa ternura que Él nos quiere dar. No cerremos esa puerta a la ternura que Él nos quiere ofrecer, que la tenemos aquí, pero que está nuestra cabecita tan ocupada en el trabajo, en las responsabilidades, en el afán del día a día donde nosotros tenemos que correr, y nos damos poco tiempo para poder escuchar a nuestro Padre, para poder sentir la compasión que Él tiene ante nuestras acciones, ante las decisiones que podemos tomar a diario. El Señor siempre está con nosotros. Nosotros jamás en la vida podríamos experimentar la misericordia de Dios si no fuera por nuestras miserias. Entonces es muy importante que nosotros podamos anhelar tener ese corazón santo, anhelar ese deseo santo de abrazarlo a Dios, de sentirlo, de reconocer nuestras miserias. ¿Y cómo nosotros podemos abrazar al Señor? ¿Cómo lo abrazamos nosotros? ¿Qué hacen ustedes para abrazar al Señor? Con el prójimo. Orando con el prójimo. ¿Qué más? A ver.
No se queden calladas, son muchas. Esta noche ha sido muy bendecida, son muchas las hermanas que están aquí. Haciendo lo que a Él le agrada. Así es, haciendo y dando el amor que nosotros queremos sentir, reflejándolos en el prójimo, así como el infinito amor de nuestro Padre, que trata de poner en nuestra vida con su amor y su misericordia de nuestras miserias, poner orden en nuestra vida. Y es eso, a eso nos lleva la misericordia de Dios, a saber reconocer todas y cada una de nuestras miserias, porque cuando nosotros nos arrodillamos aquí frente a la Eucaristía, ¿qué estamos haciendo? Cuando venimos con un corazón verdaderamente arrepentido, nos arrodillamos. ¿Por qué? Porque estamos observando la cruz y también pidiendo perdón por nuestros pecados, por todas las miserias que cargamos a diario, las miserias de las que no nos queremos deshacer. ¿Por qué? Porque es más fácil decir yo soy así, no voy a cambiar, a trabajar ese corazón con el amor de nuestro Padre. Bueno, en consecuencia, yo les voy a mencionar cuántas y cuáles son las obras de misericordia que existen. Tenemos 14, las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. Las corporales en su mayoría surgen de una lista hecha por Jesucristo cuando Él vino. Cuando Él vino acá, Él nos enseñó con su ejemplo lo que era la misericordia en obras. ¿Qué hacía nuestro Padre? Vamos a ir nombrando unas por una, ¿ya? Dice, dar de comer al hambriento. Esa es una obra de misericordia cuando nosotros vemos un indigente en la calle, una persona anciana que probablemente haya comido una vez al día. Nosotras no es suficiente con acercarnos o pasar en nuestro auto, sacar una moneda de 2 bolivianos y regalar. No, esa no es la forma. La forma es de tratar que esa persona que le estamos regalando 2 bolivianos, 5 bolivianos, saciar el hambre, porque nos mueve la compasión. También tenemos que acercarnos y preguntarle a esa persona, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué necesidades tiene? Es eso lo que nosotros tenemos que hacer, dar de beber al sediento, al que necesita ese alimento que hablamos de la comida, la necesidad, la persona que vive afuera, las intemperies, a los indigentes, dar posada al necesitado. Si nosotros tenemos la posibilidad de poder dar posada a algún familiar que se haya quedado sin trabajo, algún ser querido que tal vez no tenga para pagar un alquiler, que le hayan quitado la casa porque ahorita la situación está fea a nivel mundial. Entonces nosotros vemos esa necesidad. Como buenas hijas de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Es darle posada. Sacar nuestra comodidad a un lado y ser generosa con esa persona, esa hermana, esa tía o ese sobrino que necesita que nosotros le demos el abrigo, ¿no es cierto? Vestir al desnudo. Cuando hablamos de vestir al desnudo, no simplemente significa que nosotras tenemos que regalar ropa, claro que sí, tenemos que donar ropa porque es una obra de misericordia corporal, sí, pero nunca tenemos que regalar lo que nos sobra. Tenemos que regalar y dar siempre lo mejor que nosotros tenemos hacia esa persona. Pero también cuando habla de desnudez, de dar de vestir al desnudo, significa que Dios nos está invitando a que nosotros seamos compasivos, que seamos misericordiosos con ese hermano. No basta solamente con, toma, aquí te traje una ropita, una polerita, no. Hay que ser comprensivos porque no sabemos qué es lo que habita en cada corazón de las personas que pueden estar necesitadas. Socorrer, visitar al enfermo. ¿Alguna de ustedes se toma el tiempo de ir a visitar a algún ser querido o al padrecito de la parroquia o a la monjita de la esquina? ¿Se toma el trabajo de ir a preguntar?
o estamos tan ensimismados en nosotros mismos que no nos permitimos más que pensar en nosotros, en que estemos bien, en que no nos falte nada, en que si nosotros estamos bien, con eso basta. Nos damos ese tiempo de pensar e ir y darle una palabra de aliento al enfermo. Nos damos el tiempo de poder interceder por la enfermedad de esa persona, porque así la podemos acompañar, intercediendo para pedirle a nuestro amado Señor que sea Él el que le dé la sanidad a ese ser querido, a ese conocido, a esa persona que probablemente nunca la hayamos visto en nuestra vida, que sea la primera vez, pero eso habla de las obras de misericordia, eso habla de un corazón compasivo. Nos dice también en las obras de misericordia que nosotros tenemos que socorrer a los presos. Claro que tenemos que socorrer. ¿Cuántas familias nosotras vemos en las cárceles viviendo con sus niños 2, 3, 4, 5 añitos, bien pequeñitos, y que son marginados por el simple hecho de que su papá entró preso porque no pudo pagar la deuda, porque perdió el trabajo? ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo crecen esos niños? ¿Qué sintiendo en ese corazón ellos están dentro de una cárcel, sintiéndose menos, sintiéndose discriminados, sintiendo que no se les da el amor? Pues es eso lo que nosotras tenemos que hacer, ir y visitar. Podríamos armar un grupo bonito de las servidoras, de las voluntarias que quieran ir a visitar a los niños específicamente y darles la palabra viva, hablarles de Dios, sembrarles en su corazón el amor y la esperanza que Dios nos da para que nosotros podamos levantarlos, podamos edificarlos, para que ellos vean que lo que están viviendo es transitorio, no es duradero, y que somos capaces como hijas de Dios misericordiosas de llegar a cada corazón y de llegar a robarle una sonrisa a ese niño. Esas obras de misericordia nosotras tenemos que hacer. También nos dicen enterrar a los muertos. No basta con que nosotras vengamos, le pidamos al Padre, Padre, por favor, dele la unción de los muertos, la bendición, que se vaya en paz y una misa. Nosotros tenemos que interceder constantemente por los muertos. ¿Por qué? Porque probablemente en esta vida no hayan tenido tiempo de arrepentirse, de confesarse, de tener esa conversión, ese encuentro con Dios, o tal vez partieron muy pronto de este mundo, o tuvieron una partida abrupta. Nunca sabemos, porque el mañana no lo tenemos comprado, solo tenemos el día de hoy. El mañana no nos pertenece. Por tanto, nosotras tenemos que estar siempre pensando en todo lo que nosotras como hijas de Dios podemos dar al prójimo en nuestras obras de misericordia corporales. Ahora bien, creo que voy muy rápido, ¿no? Vamos a mencionar las obras espirituales que han sido tomadas a lo largo de la iglesia, de varios textos y de las enseñanzas de Cristo, y vamos a ver cuáles son estas obras de misericordias espirituales. Dice, enseñar al que no sabe. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Yo tuve que prepararme, yo tuve que aprender y conocer más, leer un libro, la Biblia, el catecismo, para poder estar aquí delante de ustedes, para poder ser un instrumento del Señor. No me daba pena, no me da pena estar aquí. Lo que sí decía, Señor, yo confío en ti. Y me dice mi madre hoy día, ¿ya estás de ida? Sí, ya estoy de ida. Le dije, pero estoy chiflando, ve, mami, es la primera vez que voy a predicar. Y me dice, ¿y vos confías en Dios? Sí, mami. Entonces, encomiéndese a Él, porque todo lo que salga de su boca va a ser por el Espíritu Santo. Así que vaya y evangelice y lleve la palabra de Dios. Y es eso lo que estoy haciendo esta noche. Estoy enseñando lo poquito que yo sé, que el Señor me dio la oportunidad de poder compartirlo con ustedes, y deseo que llegue en lo más profundo de cada uno de sus corazones, hermanas. También nos dice dar buen consejo al que lo necesita. Muchas veces nosotras tenemos
en nuestro lado humano, desde luego, que reaccionamos visceralmente. Cuando damos un consejo, generalmente lo damos así como que medio picosito, ¿no? Porque siempre estamos a la defensiva, siempre estamos esperando a reaccionar. Si alguien me dice algo, yo voy a reaccionar inmediatamente. Nosotros no nos gusta que las personas nos hablen, no nos gusta que nos den un consejo. Muchas veces creemos que siempre lo que hacemos, lo que decimos es perfecto, que nosotras tenemos la razón y no nos permitimos ver más allá. Pero sí hay otras hermanas que nos acompañan y que sí perciben los errores que nosotros podemos cometer. Y ahí está lo que menciona, ¿no? El pecado de omisión. Nosotras no podemos cometer el pecado de omisión y tenemos que saber dar ese buen consejo con la palabra de Dios, con Dios en nuestros corazones y hablarle al hermano para que pueda recapacitar, para que él pueda recibir el buen consejo que siempre va a venir acompañado de una palabra de amor, de paz, de misericordia. También nos dice que tenemos que corregir al que está en error. Qué difícil es corregir, ¿no? Si corregir a nuestros hijos nos cuesta, nos da penita porque de repente se van a sentir mal o de repente están en la edad de la adolescencia donde creen saber todo y uno tiene que saber llegar, pero así despacito para que ellos sepan escuchar. ¿Y cómo lo digo? Nosotras tenemos que saber llegar a ellos, a nuestros seres queridos, en nuestra comunidad, en nuestro grupo de oración, donde vayamos, tenemos que saber llegar con mucho amor, con mucha psicología, para que la respuesta que nosotros vayamos a obtener sea la que nosotras estamos esperando. También nos dice que debemos, el Señor nos invita a que nosotras podamos perdonar las injurias. Claro que hay injurias, ¿cómo no? A diario se ve, nos sentimos dolidas, traicionadas. ¿Por qué? Porque hay injurias, porque la gente le gusta muchas veces sacar conclusiones, crear sus cositas en la cabeza. ¿Y reaccionamos positivamente? No, no lo hacemos. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Con ese corazón ya trabajado, con ese corazón que conoce al Señor. ¿Qué es lo que hace un corazón que conoce verdaderamente al Señor? Aprende a desnudarse, a sacar todo lo que no sirve y perdonar las injurias del hermano y de la hermana. Es eso lo que tenemos que hacer, consolar al triste. Muchas veces un abrazo basta, ni siquiera las palabras, porque cuando hay una persona que realmente hemos visto a nuestra hermana, a mi hermana Gaby Aliendre, cuando aquí hacía la oración, se cayeron las lágrimas. Ella tuvo ese encuentro con el Señor, pidiéndole perdón verdadero, sintiendo dolor y tristeza en el corazón. ¿Qué hace falta? Que vayamos y le preguntemos, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Cuáles son sus problemas? No, tenemos que ser muy cautas, tenemos que tener mucho cuidado y simplemente un abrazo de hermana, de comunidad que dice, aquí estoy, puede ayudar a esa persona a levantarla. También el Señor nos pide que aprendamos a sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Qué difíciles, ¿no? Son estas obras espirituales, bien difíciles, porque cuesta tanto poder aceptar. Dios, uno dice, dame paciencia, pero mientras más le pedimos al Señor que nos dé paciencia, más pruebas nos pone. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser pacientes con los defectos de las demás personas. Pero eso no significa que nosotras vayamos a decir, yo soy así, el que me quiera me va a aceptar así. En mi casa, mis hijos, en mi trabajo, yo soy así. Y algún rato voy a manifestar lo que yo soy. Entonces, eso nos dice el Señor, que nosotros podamos tener esa paciencia con los demás. Y para casi ya terminar, el Señor nos invita a
a que nosotros oremos por los vivos y los muertos. Por los vivos, porque a diario nos equivocamos. Por los muertos, porque ya no pueden tener la gracia de venir a la misa y recibir la Eucaristía. Entonces nosotras tenemos que interceder por vivos y por muertos. Y en conclusión, mis queridas hermanas, la misericordia de Dios es el amor, el perdón, la corrección. El Señor dice, porque te amo, te corrijo. Porque su misericordia es grande, el Señor nos perdona y nos salva de la esclavitud del pecado. Entonces, permitámonos experimentar el amor del Señor, permitámonos experimentar ese amor misericordioso y pongámoslos en nuestras vidas. Nosotros tenemos la oportunidad de entender ese amor benevolente, ese amor que tiene en la grandeza que recibimos y la podemos experimentar aquí, en la Eucaristía. Vengamos acá, pidamos perdón por nuestros pecados, que el Señor, gracias a su infinita misericordia, nos va a perdonar para que no volvamos a pecar, porque es un Dios bondadoso y benevolente. Ahora, mis queridas hermanas, les pido que cierren sus ojitos. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, bendito seas, mi Señor, bendito sean todas las cosas que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Hoy queremos darte las gracias por ese amor tan benevolente, por tu misericordia, por la compasión, Señor, que tú tienes con nosotros ante nuestras debilidades. Hoy, Señor, queremos entregar nuestros corazones en tu mano, para que seas tú, Padre amado, quien venga renovándonos, para que seas tú, mediante tu infinita misericordia, quien nos libre del pecado, nos dé un nuevo renacer, nos dé una nueva conversión en tu palabra, que nos permita conocerte y amarte de la misma forma en la que tú nos has amado. Amén. Amén.